Bueno, ¿qué dice usted, qué piensa usted de todo este contexto? Mira, quizás lo primero que hay que señalar, Rodolfo, es que lamentablemente este hecho ocurre en un contexto de campaña electoral. Sí. Y en una campaña electoral demasiado ideologizada, además, ¿verdad? Entonces, un hecho como este, lo que lleva es a levantar el acto, que hay que condenarlo, que es una maldición, que es una desgracia, ¿verdad? Y nos deja de ver el fondo del asunto. Y el fondo del asunto es el siguiente, Rodolfo. Acá en el Perú, el terrorismo no ha sido derrotado como siempre se nos ha querido decir de un solo lado, ¿verdad? Hay unos remanentes que hoy son un brazo armado del narcotráfico. Estamos hablando de la época del 90, ¿verdad? De los cuando 90, se dijo que se había derrotado. Sí, y mucho después también se nos ha dicho, ¿verdad? Y entonces, hay un remanente que existe, que está militarizado, y vamos a decir, es el grupo armado, es el brazo armado del narcotráfico. O sea, ese remanente de Sendero Luminoso. El brazo armado, o sea, como una suerte de chalecos del narcotráfico. Son chalecos del narcotráfico, vamos a decir, esos son los que chalequean al narcotráfico. Entonces, el fondo del asunto son esos dos fenómenos, el narcotráfico y el terrorismo, que está consolidado en esa zona del país y en otras también, más de la selva central. Entonces, cuando ocurre un acto de este tipo, en una campaña electoral, entonces se termina exacerbando, entonces unos acusan a otros. Acá no hay que perder de fondo. Fíjate, a mí me pareció bien cuando los dos candidatos, y lo voy a decir así abiertamente, los dos candidatos condenaron el hecho. ¿Por qué? Porque hay que condenarlo, ¿verdad? Porque ahí está el enfoque. Lamentablemente, el tratamiento en los medios de comunicación y en las redes sociales no es con el mismo tono ni es con la misma claridad. Los seguidores de uno y otro se tiran la pelota, cuando en realidad lo que hay que decirles, oigan, los líderes ya cuestionaron este hecho. Ahora, lo que nos corresponde a los ciudadanos es, tenemos dos enemigos muy profundos, el narcotráfico y el terrorismo. Este hecho desgraciado, este hecho que hay que lamentar por las víctimas y por las familias, lo que debe hacernos es exigirles ahora a los dos candidatos, oye, no te olvides, hay dos fenómenos que hay que combatir con mucha fuerza en los próximos 5 años, que tu afán de cuestionar al otro, de acusar al otro, de ningunear al otro, no te lleve a perder de vista. Tenemos 5 años por combatir a la banda armada que queda ligada al narcotráfico de Sendero Luminoso y al narcotráfico mismo, ¿no? O sea, y eso hay que cuestionarlo y en eso hay que concentrarnos, ¿no? ¿Le parece una leyenda urbana o una denuncia gratuita eso que solemos escuchar respecto de que Perú Libre, Pedro Castillo están vinculados de algún modo al terrorismo y que Keiko Fujimori o Fuerza Popular están vinculados de algún modo al narcotráfico? Mira, seguramente en ambos casos, porque además hay en ambos casos, la prensa lo ha mostrado y hasta vamos a decir, hay investigaciones por narcotráfico en el lado de Fuerza Popular. Y lo que ahí hay que pedir es que la Fiscalía que continúe en sus investigaciones, la policía y el Poder Judicial. O sea, lo que hay que pedir es, gane quien gane. No se puede poner en riesgo esas investigaciones. Y por el otro lado, ya por el lado de Perú Libre, hay personas que están investigadas y cuestionadas por un tema de estar vinculados al Movadef. Un congresista virtual está incluso procesado. Y entonces lo que hay que pedir en este otro lado es que las autoridades fiscales, judiciales y policiales también hagan su trabajo y que eso no se tape luego del proceso electoral. Gane quien gane. Lo que acá tenemos que exigir a las autoridades es: no queremos narcotráfico los peruanos, no queremos terrorismo, y eso hay que exigirlo a nuestras autoridades. Si ahora en esta campaña electoral uno puede terminar inclinando la balanza en un tema respecto del otro, que no nos... Ya acá, la campaña electoral, Rodolfo, va a terminar en menos de 2 semanas. Sí, menos. Y cuando eso termine, seguramente todo va a bajar. Más allá de que sea Keiko o Pedro. Ya, y cuando baje, no nos olvidemos que estos dos fenómenos están presentes. Y hay que exigirlo eso a las autoridades. Muy bien, me están pidiendo una breve pausa, doctor Vega, ¿le parece? Mira, Rodolfo, todas las encuestas tienen sus metodologías
Y como lo acabas de señalar, todas son fotos del momento, ¿verdad? Lo que ocurre, que hay que decir acá en esta segunda vuelta, es que todas las fotos del momento han puesto primero a Pedro Castillo y en segundo lugar... Hasta ahora Keiko no lo ha pasado. Vamos a decir, todas las fotos son las mismas. Uno está adelante y la otra está atrás. Lo único que se han discutido de estas diferentes fotos es que en unas había un acercamiento y en otras un alejamiento. Las últimas fotos lo que nos dicen es que se han alejado, que Pedro está más arriba y Keiko está más abajo, ¿no? Vamos a decir, eso hay que señalarlo y en todas las encuestas, no es que es solamente una empresa, son todas las encuestas las que nos dicen lo mismo. Entonces, y todas con metodologías absolutamente diferentes. Unos son simulacros, otros son entrevistas personales, otras son por teléfono, ¿verdad? Entonces, y unas son de rango urbano, otras urbano-rural, pero todas, absolutamente todas, nos dicen que el profesor Pedro Castillo va ganando, y así ha sido durante toda la segunda vuelta. ¿Puede uno visualizar que esto pueda cambiar? Siempre puede ocurrir, y en la política peruana con mayor razón. En 2016 Keiko estaba primero sobre PPK, faltando 2 semanas para el proceso electoral, con 5 puntos. Y en el 2011 creo que eran 8 puntos y Keiko primero. Y tanto en la primera como en esa segunda oportunidad no llegó. Sí, y entonces, claro, pero fíjate que en ese caso todas las encuestadoras no tenían la unanimidad que hay ahora, ¿verdad? Ni tenían los cruces de subidas y bajadas. O sea, vamos a decir, los resultados que venían dando eran mucho más estrechos. Ahora no, ahora hay tendencias muy marcadas. Entonces, mira, difícil que cambie. Y yo creo que es difícil que cambie además por otras cosas, más allá ya de las encuestas, ¿no? Acá hay hechos que hay que también tomar en cuenta para ir viendo el tema. Yo tengo la impresión que la estrategia diseñada por los asesores de Keiko es una estrategia muy torpe, terriblemente torpe. ¿A qué se refiere? Me refiero a lo siguiente, fíjate, tenemos a la candidata en una campaña frontal contra Vladimir Cerrón. Y él no es el candidato presidencial, el candidato presidencial es el profesor Pedro Castillo. ¿Pero no se supone que eso le hace daño a Pedro? No. Más aún, lo que yo creo es que lo que le ha permitido es al profesor Pedro Castillo seguir corriendo en su campaña de manera libre. ¿Por qué? Porque él no es Vladimir Cerrón, porque él no es militante del partido, es un invitado. ¿Le parece un error de Carlos Raffo eso, ¿no? Me parece una torpeza más que un error, ¿verdad? Creo que es torpe también, porque siento que es muy torpe, que a un rondero, y el profesor es un rondero, y vaya que hay muchísima evidencia de que es un rondero, ¿verdad? Los ronderos en el Perú, en el norte del país, en el nororiente peruano, son los que han impedido que el terrorismo se asiente en esa zona, en Cajamarca, en Amazonas, en San Martín, en la parte de la Sierra de Piura, ¿verdad? En la Sierra de la Libertad. O sea, los ronderos son los que han impedido, han derrotado al terrorismo que entra en esa zona. Por lo tanto, el terruqueo no lo afecta. Y entonces es tan torpe que a un rondero tú le digas terruco, ¿verdad? Cuando él, entonces... Y al decirle eso, los ronderos, los campesinos, ¿qué se sienten? Ofendidos, por supuesto que... O sea, fíjate lo torpe que puede ser. El otro día escuchaba que también se sorprendían de por qué en Ayacucho el profesor podía estar. Mira, en Ayacucho se crearon los comandos de autodefensa, ¿verdad? Los comités de autodefensa. ¿Y sabes cómo se crearon, Rodolfo? Cuando los militares decidieron incluir a la población civil en la lucha contra Sendero, y la mejor experiencia que ellos escogieron fue la del norte del país, la de los ronderos, y la llevaron a Ayacucho y crearon los comités de autodefensa. Esos campesinos de la zona sur del país también se sienten ofendidos por una acusación de este tipo. Ahora, ¿no? Su análisis es un análisis de parte, porque de algún modo usted también está, si no me corrige, está vinculado a Perú Libre y a Pedro Castillo. No, a Perú Libre no, pero lo que yo sí te puedo decir es que hay personas que tenemos que tomar alguna decisión y alguna opción, y es válida que todas las personas tomen. Yo tengo amigos, familiares que han tomado su decisión por apoyar a Keiko Fujimori. Yo he tomado mi decisión de
de identificarme con la postura del profesor Pedro Castillo. ¿Y por qué? Mira, y te voy a decir que va más allá de un tema político, porque hay personas que dicen, no, pero con él acá está en riesgo la democracia. Yo creo que la democracia no está en riesgo con ninguno de los dos, ni con Pedro Castillo ni con Keiko Fujimori. Y por una razón. Creo que en los últimos 5 años hemos tenido una prueba ácida de la democracia en el Perú. O sea, fíjate, hemos destituido 2 presidentes. Hemos, vamos a decir, no dado la investidura a 2 gabinetes, ¿verdad? Se han censurado a varios ministros. Claro. Se han censurado a varios ministros. Entonces, fíjate, y todo eso lo hemos sorteado en democracia. Sí. Y yo no tengo la menor duda que posiblemente vamos a seguir sorteando esos problemas, gane quien gane, porque no, los dos ninguno tiene van a ser débiles, ¿verdad? Y si se une la oposición, en realidad lo van a ver negra cualquiera de los dos. Por lo tanto, ellos, sea uno u otro, van a tener que negociar y conciliar, consensuar. De lo contrario, nos espera otros 5 años tan igual o peor que los que hemos vivido. Entonces, por eso para mí no es un tema de riesgo democrático, más aún, los dos han firmado la proclama ciudadana, han ido dando... Correcto, pero vuelvo a la pregunta, ¿por qué Pedro Castillo? Ya, ¿por qué? Porque yo siento que si se nos viene un grado de inestabilidad, esa inestabilidad no nos permite una reactivación económica de manera adecuada en el Perú, no nos va a permitir tener empleo, no nos va a permitir luchar contra la pobreza, y esa inestabilidad para mí es mayor con Keiko que con Pedro Castillo. Es muchísimo mayor. ¿Por qué? Porque Keiko, a puro pulso, ha organizado el mayor antiqueiquis fujimorismo que haya existido en el país. Ella, el día que den los resultados, seguramente lo vamos a tener a la calle en contra. ¿Se refiere a lo que pasó a partir de 2016? Y es a lo que pasó desde muchísimo antes, 2016, 2017, ahora último ha existido una marcha gigantesca, ¿verdad?, a nivel nacional. Sí. O sea, vamos a decir... Poco difundida por los medios también. Poco difundida. Y ahí, por ejemplo, es otro rol terrible de los medios de comunicación, ¿no? Mira, acá hay que cuestionar... La gente ya se da cuenta, es un boomerang. Sí, esto, ¿no? pero yo en algún lugar he escrito que, por ejemplo, Keiko es la Vargas Llosa de los 90 y Pedro Castillo es el Fujimori de los 90. ¿Y por qué? Porque los medios se han alineado terriblemente con Keiko Fujimori, los grupos de poder se han alineado, han desequilibrado totalmente la balanza en la campaña electoral y como... Mira, los peruanos nos identificamos con el golpeado, con el ninguneado, ¿no? Y entonces, y los medios de comunicación diariamente, ya los domingos yo, fíjate, ni me aproximo al televisor porque en realidad es lo mismo, y cansa, aburre y duele. Muy bien, para terminar, entonces, ¿usted cree que las cosas van a seguir igual, quizá bajando un poquito, subiendo un poco, pero se van a mantener en ese distanciamiento en promedio? Yo creo que incluso el distanciamiento puede ser mayor. ¿Esto del BRAE no lo afecta a Pedro? Mira, ha aparecido también como un boomerang, le afecta también a Keiko, porque hay muchísima gente que dice, oye, este es el fujimorismo, mira, ocurrió lo mismo en la campaña del 2011, ocurrió lo mismo en la campaña del 2016, ahora vuelve a ocurrir. ¿Y quién es la única beneficiada? Keiko Fujimori. Yo creo, y eso sí yo te quiero decir, yo creo que es algo muy miserable no tocar que este tema, utilizándolo en la campaña electoral, es muy miserable con los familiares y las víctimas. Es muy miserable con los propios candidatos, ¿verdad? Y más bien ahí hay que invocar a responsabilidad a los medios de comunicación para que esto no sea utilizado de esa manera. Más aún, la información que ahora aparece cada día más es que no ha sido Keiko, que no ha sido Pedro Castillo, y hasta lo de Sendero Luminoso ya está en duda, ¿verdad? Que sería un ajuste de cuentas. Pero llama la atención porque al día siguiente de estos hechos ocurridos el domingo, el lunes, hasta el presidente del Comando Conjunto de la Fuerza Armada se pronunció. Por eso es una perversión, por eso es algo miserable, que no hay que jugar con la vida de la gente, que no hay que jugar con las víctimas. Incluso el jefe de la DIRCOTE. Claro, y que no hay que jugar con el Perú, ¿verdad? O sea, hay que ser serios, hay que ser prudentes. A veces uno criticar a uno y a otro, a veces uno termina siendo cuestionado, ¿no?
Doctor Vega, ha sido muy amable, muchas Solamente gracias. un datito nomás, Rodolfo. Yo en esta campaña también lo que he ido escuchando es que en un lado hay una enorme cantidad de buenos técnicos y en el otro lado no hay buenos técnicos. Lo que yo sí te tendría que decir es que conozco a técnicos de ambos lados. Tengo amistad con técnicos de ambos lados. Y a veces lo que no aparece en la vitrina, lo que no aparece en pantalla, puede generar un juicio equivocado. Lo que yo quiero decirte es, como se le acusa que al profesor Pedro Castillo no tiene cuadros técnicos, yo quiero decirles que hay una enorme cantidad de cuadros técnicos que están ahí y que seguramente cuando sea el momento oportuno se conocerán. O sea, por ese lado también hay que dar ese mensaje al país, digo, para que se pueda juzgar equilibradamente. De acuerdo. Y no de forma tan parcializada. Ha sido